Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el economista Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenibles, la CRES o el CRES. Yo a veces me confundo si es la o el, pero bueno, El, CEN, podemos decirle el CRES, el como CRES. Centro Regional de Sí, Estrategia Económica Sostenible. sí. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación nueva vez, Héctor. Yo quise traerte ahora que todavía estamos en el periodo, diría yo, hasta de hacer algo, si se puede hacer, sobre el tema del proyecto de presupuesto general del Estado para el año próximo, 2024. Un volumen de tamaño muy similar, un poquito mayor al que estamos ejecutando ahora. Creo que 1.340 y tantos mil Correcto, millones. sí. Ahora, en un periodo, para un periodo incluso electoral y en una economía mundial que todavía con incertidumbres, convulsiones, ¿es realista ese proyecto de presupuesto? Desde el punto de vista del gasto, que crecería alrededor de 4.9% con relación al presupuesto reformulado para este año 2023, no nos parece realista. Yo creo que está subestimado. Creemos que está subestimado si tú te pones a pensar que precisamente como acabas de mencionar, el ciclo político es importante. Tienes por otro lado unas erogaciones por concepto de subsidio a las EDE de unos 1.400 y tantos millones de dólares, lo cual no nos parece realista, dado que las sedes están perdiendo en conjunto sobre el 41% de la energía que compran, con un panorama ahora de un petróleo más alto. En ese sentido, solamente por esas dos vías entendemos que sería superior. 4.9% no nos parece realista. Hay que tener en cuenta, sí, que el presupuesto contempla unas erogaciones, unas inversiones de gasto de capital similares a la del 2022, es decir, que del 14.8 del PIB más o menos que se ejecutaría de acuerdo al presupuesto reformulado, bajaría a poco más de 11%, o sea, se baja la inversión en capital, o sea, que por ahí hay una reducción con relación a este año. Hay que ver si eso se mantiene, si no se decide en algún momento, como se hizo en este año 2023, incrementarla, pero insisto, es un presupuesto en ese sentido que no nos parece realista en la parte del gasto. En consecuencia, entendemos que el presupuesto, la parte del déficit, también está subestimada, es un 3.1% del Producto Interno Bruto. Entendemos que sucedería igual que en este año 2023, que sería mayor, superior. Este año con el presupuesto reformulado, las autoridades entienden que sería alrededor de 3.2% del Producto Interno Bruto, con un crecimiento menor, como efectivamente vamos a tener, con unos ingresos que no sabemos bien hasta el momento si se va a cumplir la meta por las cifras que estamos viendo, pues entenderíamos que sería superior. Entonces, yo creo que ese es el principal titular, me parece a mí, en cuanto al gasto y al déficit, los dos principales titulares de este Estarían presupuesto. subestimados. Subestimados, sí. Y los ingresos, porque antes aquí existió un modelo que decían el modelo Balaguer, que era de sobreestimar gastos
y subestimar ingresos, para cuando se convirtiera en una reversión de las dos, porque él sabía que ese nivel de gasto no lo iba a hacer, pero sabía que el nivel de ingreso, por lo menos se le atribuía a él esa maniobra, entonces que le quedaba un colchón apreciable, y lo hacía cuando en esa época se manejaba, la norma presupuestal le permitía al Poder Ejecutivo usar a su discreción esos excedentes. Entonces, sí, él en lo una hacía, cuenta particular, sí, manejada por la y presidencia. hacía obras que no estaban previstas en el presupuesto, pero sí él la tenía ahí y lo canalizaba por ahí, pero ahora... Lo que hemos visto desde que el CRES existe, que ya estamos desde el 2011, ya tenemos 12 años. Tiene más de una década ya. Sí. Haciendo análisis del presupuesto, la norma que hemos visto es la subestimación del gasto y sobreestimación de los ingresos fiscales. Al revés, exactamente. Entonces luego vienen estos presupuestos que le estábamos llamando complementarios, que son reformulados. Reformulados que le gusta la DIGEPRES. A la DIGEPRES, correcto. Sí. Nos ha enseñado que le llamemos así, nos ha dicho que nos llamemos así, vamos a llamarles así. Y esos presupuestos entonces incrementan las asignaciones de gasto a mitad de año. Hemos tenido periodos, vamos a decir, administraciones en las cuales hemos tenido más de un presupuesto de este tipo durante un año, ha habido más de una revisión. Entonces, esa ha sido la norma. En cuanto a los ingresos que me preguntabas, bueno, todo dependerá de la ejecución de este año, es decir, de si puedan lograr la meta. Un 5% de incremento pienso que podría lograrse. A veces uno tiene un poco de duda, precisamente por la dificultad que ha dado en este año alcanzar meta de ingresos, y se ha tenido que recurrir a adelantos, a una ley que le hemos llamado comúnmente de amnistía. Por ahí serían, solamente por esos dos conceptos, del adelanto que se conoce de las instituciones de intermediación financiera, porque puede que haya otros más, solamente por ahí serían 35.000 millones adicionales, es decir, 25.000 por un lado y los 10.000 que se espera recaudar por concepto de esa ley de amnistía. En ese sentido, hay que ver, porque es un año en que todavía las perspectivas de crecimiento podrían estar afectadas, sobre todo por el entorno internacional. Hay que ver lo que va a suceder efectivamente con la guerra de Medio Oriente, que apunta, señala a que habrá un escalamiento. La economía de los Estados Unidos, todavía hemos estado esperando en este año una recesión, y apunta todo a que en algún momento tendremos los efectos de estas subidas de tipo que se están verificando en Estados Unidos. En esta semana, los tipos de interés de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos de 10, 20, 30 años, en algún momento sobrepasaron el 5%. Eso no se veía desde el año 2007, desde antes de la crisis, y eso está afectando todos los tipos de interés en la economía. Entonces, esto eventualmente tendrá un impacto sobre los balances de empresas, los balances de los hogares. Mantener este ritmo de endeudamiento a estas tasas no será sostenible. Más que en los hogares y en las empresas, incluso a nivel de Estados Unidos, me gustaría saber cómo impactaría ese crecimiento de la tasa de interés en Estados Unidos, cómo impactaría en el presupuesto dominicano. La respuesta la quiero en el próximo segmento. Nos vemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo de la CRES. Yo te preguntaba y te dejé la pregunta en el aire sobre cómo podría impactar que en Estados Unidos suban las tasas de interés, cómo pudiera afectarnos a nosotros a nivel del presupuesto dominicano. Sí, la pregunta es muy buena. Es necesario tener una conversación sobre eso. Yo entiendo que es necesario que se tenga conciencia en República Dominicana de lo que está pasando a nivel internacional y de cuáles son nuestros niveles de endeudamiento. Nuestros niveles de endeudamiento en términos absolutos siguen creciendo, aunque nos muestren cifras de crecimiento, o más bien de una relación deuda-PIB inferior a la que tuvimos en un momento durante la pandemia, cuando el PIB se cayó y por supuesto obviamente te iba a aumentar la relación. El PIB en términos nominales se ha ido incrementando por la inflación, básicamente. Y cuando tú lo llevas a dólares con un tipo de cambio que se ha apreciado por las circunstancias que sean, pues obviamente la variable te muestra una relación menor, pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante para el análisis de la deuda es la capacidad que tiene un Estado de pagarla. ¿Y con qué la paga? No es con una estadística de crecimiento, de valor agregado, como es el Producto Interno Bruto. La paga con los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos que tienen más ciertos, más, digamos que con mayor probabilidad de obtener? Son los tributarios. Y es la variable que nosotros hemos venido usando ha sido el gasto en los intereses de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios. Para el presupuesto del 2024 se están calculando por las autoridades en 25% esa relación. Este año entendemos que terminaría alrededor del 23%. 23, 24, 25 es un valor preocupante, mantenerlo en el tiempo. Es una indicación de la sostenibilidad de la deuda. Y en un ambiente como en el que estamos y describíamos cómo si se incrementan, cómo se están verificando esos incrementos en los tipos de interés de los bonos que son de referencia, porque son los bonos de referencia a nivel internacional, los del Tesoro de los Estados Unidos, pues eso obviamente te va a llevar hacia arriba. Es un refugio de inversión incluso. Por supuesto, tradicionalmente han sido considerados libres de riesgo. No hay ningún título libre de riesgo en el mundo, pero bueno, han sido los de referencia. El punto es que en la medida en que tú tengas un incremento, pues obviamente te va a afectar los otros títulos en el mundo. Y obviamente la República Dominicana tendrá que salir a emitir deuda más cara, de mantenerse los niveles de estos tipos tan altos y que se entiende que seguirán subiendo. No hay perspectiva de que bajen por debajo y se mantengan por debajo de 5%. Todo indica que subirán por encima de 5 y se mantendrán a niveles altos, históricos recientes de los últimos 16 años. Entonces, obviamente eso tendrá un impacto. Se encarece el costo de la deuda. Se encarece el costo de endeudarnos para los dominicanos, para el Estado dominicano. Y cuando digo el Estado dominicano, bueno, me refiero más que nada a Hacienda, pero también en la medida en que las autoridades no puedan bajar la tasa de política monetaria porque tengan limitaciones internacionales mismas por la misma política de la Reserva Monetaria de los Estados Unidos, que ha decidido que mantendrá su tasa de referencia alta por más tiempo, por lo menos ese es el mensaje que se ha enviado hasta ahora. Y se teme que pudieran subirle un chinchín más antes de que finalice el año. Hay una posibilidad, yo en lo particular la he ido descartando ya, sobre todo con estos intereses tan altos, estas tasas, el costo que está trayendo para el Tesoro de los Estados Unidos es considerable. ¿En qué sentido? Que están viviendo la misma experiencia que vivimos acá. En Estados Unidos ya tienen una deuda que supera los 33.5 billones de dólares. Eso es trillones dicho en inglés. Eso es, y en alrededor de 2 meses se incrementó casi un billón.
casi 1 trillón de nuevo en inglés, para que pongamos en perspectiva la cifra. En Inglaterra, en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas empieza a preocupar ese gasto en intereses. Y tú dirás, bueno, la Reserva Federal se supone que es independiente. Hay que ver. Y Estados Unidos va a entrar en un periodo de elecciones el año próximo. Noviembre del próximo año. Sí, yo no sé si de verdad la Reserva Federal, porque porque si subir 25 puntos básicos, 0.25 en el margen, no te representa mucho. Yo creo que estarán mandando señales a los mercados de que vamos a mantenernos firmes por más tiempo y van a trabajar con las expectativas del mercado. Pero ¿y no sería que el objetivo de esa política monetaria dura, no que era el tema de que la inflación lo estaba, pero parece que no ha cedido tanto como se esperaba? No, tú tienes razón. No ha cedido tanto. El tramo más difícil apunta a ser en este tipo de correcciones es el último, en ya ir reduciendo la tasa por debajo de los niveles que se encuentra ahora mismo y llevarla por debajo de 3 y eventualmente que llegue al 2%. Lo que debió haberse hecho en un momento fue primero acelerar el proceso de incremento en el tiempo, es decir, hacerlo antes, tomar la decisión antes y haber subido las tasas más rápido y tal vez más altas si se hubiese querido tener el efecto actual. Pero ahora mismo para mí la Fed está en una encrucijada. Si ya subir más va a romper cosas como sería la traducción del inglés y vimos el año pasado cómo empezó el primer efecto que tuvimos fue en Reino Unido, cuando los fondos de pensiones tuvieron problemas porque los bonos estaban bajando de precio y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir. Luego sucedió, dijimos, cosas se van a romper el próximo año. ¿Y qué se pasó? En marzo tuvimos crisis bancaria, yéndose incluso Credit Suisse, un grande internacional. Entonces hay un peligro. Si la Fed sigue subiendo tasas a un ritmo mayor, va a hacer daño, porque ya ahora mismo esos rendimientos te dicen que, obviamente, ¿cuál es la relación? Es inversa, suben los rendimientos y bajan los precios de los bonos. Miguel, ya como punto prácticamente de despedida, ¿cómo podemos ver todo ese panorama con nosotros? Porque parecería que estamos condenados a seguir endeudándonos y a veces deuda para pagar deuda. Como que no vemos un horizonte, es que no hay otra salida. Todo depende de las decisiones políticas que se quieran adoptar. Entonces yo siempre digo, mire, el gasto no es una variable económica desde nuestro punto de vista, es una variable meramente política, son decisiones políticas. Si se decide seguir incrementando el gasto corriente, sobre todo, y endeudarnos para gastarlo en gasto corriente, consumirlo en un año, pues no es un buen negocio. Usted se endeudaría, tendría más sentido si lo va a hacer para tener obras de capital, de infraestructura que perduren en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hay por ahí una ley de responsabilidad fiscal que está todavía en el Congreso, que de aprobarse tendría efecto sobre el presupuesto del 2025. Eso podría ser una ayuda si se cumple, pero eso necesita un compromiso. Hay que advertir si se quiere hacer una reforma tributaria estilo las que se han hecho anteriormente, con un espíritu meramente recaudatorio, fiscalista, o hay peligros, porque usted puede incrementar las recaudaciones en el corto plazo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, la presión tributaria, pero luego pueden volverse a caer, como tuvimos experiencias anteriores. La última fue la del 2012 con la ley que se implementó en el 2013, pero si incrementa las recaudaciones con el objetivo de seguir incrementando el gasto, vamos a seguir la misma historia. Y
no tenemos certeza de dónde pueda parar esto. Yo recuerdo que la deuda de un país vale tanto o tan poco como los mercados decidan. Y en un mundo de cambios de tasas de interés, de incertidumbre, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Miguel, gracias. Yo termino con la certeza de que en este escenario tú y yo vamos a tener que seguir conversando sobre ese tema próximamente. Bueno, a tu disposición para otra entrevista. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.